cuando comprometes de alguna manera lo que tú eres, no creo que está bien. Y yo aquí no creo que haya culpable, ¿sabes? Yo creo que el único culpable fui yo en ser ingenuo, en sumarme de alguna manera a un proyecto. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística, fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a Osvaldo Álvarez. Él es venezolano de nacimiento, ha vivido en Colombia, en este momento está en Toronto, en Canadá. Ha trabajado en posiciones de liderazgo en tech como CTO, tiene en este momento un curso que ya ha tenido más de 24,000 estudiantes, también es host de un podcast súper recomendado que a mí me encanta, es Coffee Power, acá les dejamos el enlace. Y bueno, Os está ahorita 100% dedicado, entre muchas otras cosas que ya nos va a contar que hace, como Tech Advisor. Entonces, Os, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. No, man, un placer por fin estar aquí contigo. Muchas gracias. Quiero que nos cuentes, Os, un poco más de ti. Ya digamos que yo les he dado adelantos muy cortos, pero me gustaría saber un poco mejor y escucharlo de tu boca, a qué te dedicas, cómo está siendo hoy en día ese día a día de Os. Bueno, sí, es hablar de uno, pero sí, mira, yo soy un tech, ¿no? Una persona desde que comencé en la universidad, estudié Computer Science, ¿sabes? Fui programador toda mi vida, ejercí cargos de programador y fui creciendo en varias compañías. Pero desde muy joven me picó un poquito el mosquito del emprendimiento, entonces comencé a crear compañías muy inocentemente, ¿no? Sin saber lo que corresponde a hacer una compañía de una manera, digamos, con más conocimientos, pero fue maravilloso, fue una época bellísima donde aprendí muchísimo, uno se da muchos golpes, pero son los golpes donde estás en la edad de saber que los recibes y los devuelves. Y fui emprendedor toda la vida, ¿no? Hasta que llegó un proyecto, eso fue hace como ya 6 años atrás, 7 años atrás en Colombia, me llegó un proyecto con una entidad financiera muy reconocida acá en Canadá, donde, digamos, fue muy interesante en la manera en que se planteó y fue efectivamente así, nos fue súper bien, entonces ahí tuve como una etapa un poco más como que corporativa, de ejecutivo, en ese tipo de compañías y bueno, me trajeron acá a Canadá, replicar el mismo modelo para hacerlo en varios países. Y bueno, trabajé con ellos, después estuve de CTO de otra compañía canadiense. Y bueno, yo ahorita estoy dedicado a mis proyectos propios, estoy arrancando un proyecto nuevo que todavía no puedo comentar, pero lo que yo me dedico es básicamente ayudar a compañías a resolver sus problemas tecnológicos, no tanto, por supuesto, desde la parte técnica, pero desde la parte cultural de liderazgo también. Entonces, ayudo a compañías a hacerle mentorship a sus gerentes, a sus directores, a su equipo de liderazgo, para que comiencen a tomar mejores decisiones y optimicen todo lo que es el funcionamiento tecnológico, el ciclo de vida del funcionamiento tecnológico, el diseño de los equipos, optimización del presupuesto, decidir estrategias de arquitectura que les permitan tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, eso es lo que me dedico y aquí yo me dedico a hablar contigo. Muy bien, muy bien. Me encanta y yo quiero, bueno, de todo esto que nos cuentas y de toda esta historia que has pasado, que al final has estado trabajando en distintas o utilizando muchas habilidades y herramientas, me gustaría preguntarte si tú tuvieras que elegir un superpoder para describir, sí, como algo innato que viene en nos de toda la vida, ¿cuál dirías tú que es ese superpoder? O sea, si me tocaría decir un superpoder que yo tengo o desear un superpoder, ¿cómo sería la pregunta? No, ¿qué tienes? Que tú digas como esto Yo me ha tengo. ayudado alrededor de la vida y lo identifico como un superpoder. Uy, Dios, eso está complicado.
Porque nos cuentas que has hecho muchísimas cosas y estoy segura que no todo el mundo pues podría ser capaz de hacer todo lo que tú nos has dicho que has hecho y que haces hoy en día. Sí, pero tú sabes que cuando tú tienes o una entrevista o estás en un podcast, tú cuentas, tienes una historia, ¿no? Tú lo cuentas una historia que tú mismo, y suena muy lindo, ¿no? Pero en toda esa historia pasa un montón de cosas que no han sido, no han sido lindas, un montón de cosas que me han afectado, decisiones que me han tocado tomar que han sido negativas en mi vida. Eh, pero bueno, la verdad es que Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. exacto, no evoluciona. Mira, digamos que hay algo que yo creo que lo puedo hacer, me gusta hacerlo y soy bueno en eso, y es el tema de people management, ¿no? O sea, Ok. trabajar con personas y ayudar a personas, motivar a personas, lograr que las personas entiendan los propósitos y el engagement de lo que estamos haciendo. Sin embargo, no me ha salido bien con todo el mundo. Hay personas con las que no logro conectar, no se logra esa conexión. Pero en general yo diría que eso es algo que me ha ayudado muchísimo a mí a formar equipos que puedan dar muy buenos resultados, ¿no? Porque un poco mi estilo de liderazgo es, en vez de estar enfocado en los números y en vez de estar enfocados en los KPIs de la compañía, que por supuesto son importantes, en el resultado financiero de la compañía, yo me enfoco muchísimo en las personas con las que estoy trabajando, y las personas terminan enfocándose en personas que terminan enfocándose en ejecutar lo que tienen que ejecutar. O sea, porque cuando estás en roles de liderazgo, tu acción es menos táctica y es más estratégica. Entonces tú tienes que motivar a que los que estén de manera táctica logren lo que tienen que lograr. Entonces, Claro. digamos, ese enfoque en personas creo que es algo que me ha funcionado, y creo que es una herramienta que funciona muy bien. De acuerdo. O si para conocer un poquito más de ti, si tuvieras que escoger una ciudad que de alguna forma te describa a ti, ¿cuál sería? Caracas, Ok. Caracas, 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 ¿Por Venezuela. qué? Cuéntanos. Sí, bueno, lo que pasa es que Venezuela se puso de moda hace 20 años cuando las cosas se pusieron mal, ¿no? Ujú. Pero yo viví antes de eso, ¿no? Y Caracas, que la ciudad donde nací, no me crié en Caracas, pero volví a Caracas muy joven a estudiar, y tengo los recuerdos más lindos, las cosas más hermosas me pasaron en Caracas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Esa infancia bonita, ese país que con todos sus problemas iba adelante, fue muy lindo, ¿no? Y después ver a Caracas eh, como la dañaron toda, con todo lo que pasó, fue algo que particularmente a mí me afectó mucho. Pasé mucho tiempo en mi vida con ese luto por todo lo que estaba pasando, pero ¿sabes? Ahorita que he vuelto a ir, porque tengo mi papá, mi mamá, mi familia allá, ¿sabes? Es impresionante cómo la ciudad es resiliente, y es linda y es hermosa, ¿sabes? Y esa es la ciudad con la que yo me identifico, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahorita estaba en Madrid hace 5 días, y llegué a Madrid, yo no conocía Madrid, y a mi Madrid se me pareció a Caracas, ¿no? Entonces cuando tú comienzas a relacionar, siendo Madrid tan Claro. monumental y espectacular, que Caracas, una ciudad muy pequeña comparada con Madrid, le busca similitud a esa ciudad tan bonita. En Colombia, me llevé a Medellín y yo digo, esta ciudad se me parece a Caracas, tiene el mismo clima, tiene la montaña. Entonces, ¿sabes? Creo que esa es la ciudad que es con la que yo me identifico de alguna manera. Qué lindo. Nunca he ido a Caracas, pero me encantaría ir. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Venezuela, Os? Bueno, yo nací en Venezuela, viví en Venezuela hasta los 23 años, tengo 36, saca la cuenta. Ok, ok. Muy bien. Viví mi infancia, mi universidad, mi formación. Comencé mi primera compañía en Venezuela. Todo se puso un poco mal por la situación política, económica, y me tuve que ir de Venezuela. Por eso, ¿no? Pero sí, 23 años, 24 años. Súper. O si antes de entrar a esta historia imposible, posible de la cual vamos a hablar, quiero preguntarte una comida. ¿Cuál sería esa comida favorita para ti en este momento? La comida. Eh, wow. No sé, vamos a decir una arepa. Muy bien.
una arepa venezolana y una colombiana, una boyacense. ¿Cuál es la diferencia? Oh, son muchas, ¿no? O sea, no vamos a entrar en el tema de quién es la arepa, si es de Venezuela o de Colombia, porque del podcast no lo vamos a terminar. Complicado, pero sí, son estilos de arepa. O sea, una es un poco más dulce, la boyacense es un poco más dulce, un poco más suavecita. La arepa venezolana es más tostada, es un poco más desabrida si lo quieres saber, pero el truco de la arepa venezolana es el stuff, el relleno que le ponen, que wow, es maravilloso. ¿Y las dos tus favoritas? Las dos mis favoritas. Y la paisa cuando le ponen ese quesito blanco por encima, muy perfecto, rica. Todas las variaciones de arepas, muy pero bien. Pero es que mi mamá es paisa, entonces mi mamá siempre me hacía la arepa paisa cuando yo estaba niño en Venezuela, que era la arepa esa finita y nadie entendía por qué me la hacía. Yo tampoco lo entendí hasta que fui a Medellín, ¿no? Y yo dije, ya entiendo por qué mi mamá me hacía esa arepa. Y porque te gustaba, claro, me imagino. Diferente. Me fascina. Oh, muy bien, yo creo que ya con todo esto que nos cuentas empezamos a entender un poquito más de toda esa trayectoria que nos hablabas al principio y a conocer un poco más de ti desde ese lado pues totalmente humano. Y yo quisiera entrar ahora a hablar de esa historia imposible posible para ti en tu vida, que como nos decías ahorita, claro, en un podcast tú cuentas es todo lo lindo y todo lo bueno, pero al final también hay otra historia detrás, ¿no? Y queremos saber en este momento cuál ha sido ese momento o alguno de esos momentos que nos quieras compartir donde de pronto las cosas se pusieron difíciles, donde de pronto tú querías mucho algo, tenías una idea de una cosa en la cabeza, pero de pronto se tornó diferente. Y bueno, ya que nos cuentes un poquito más de cómo ha sido esta situación y cómo fue que de alguna forma la superaste o cómo se da esta historia imposible en tu vida. Sí, no sé si es una historia posible, pero sí te puedo comentar algo que me pasó, que no fue bonito, no fue cool, y fue un momento que me tocó sumarme a un proyecto que sonaba muy lindo, un proyecto en el cual me tocó apostarle un montón de cosas, ¿sabes? Me tocó dejar otros proyectos que tenía por cuestión de tiempo y dedicarme a este proyecto. Y sabes, la verdad comenzó súper bien. Y yo estaba tan entusiasmado porque el proyecto estaba enfocado en una industria en la cual yo tenía demasiada curiosidad. Al principio, y que creo que es un aprendizaje, ¿no? Todo sonaba súper lindo. La gente al principio muestra su mejor versión de ellos, ¿no? Lo cual te hace un poco, ¿sabes? Creer más en eso, ¿no? Entonces, yo, digamos, con algunos... Tuve varios amigos que me dijeron, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Entonces, ¿sabes? Cuando tú estás ilusionado, al principio, como que no todo te importa. Entonces, no, pero eso no va a pasar, pero no creo, es muy difícil, míralo, ¿sabes? Es como cuando te vienen esas vocecitas. Y bueno, yo decidí tomar el riesgo y sumarme a ese proyecto. Estoy súper entusiasmado, ¿no? Me tocó armar mi equipo, traer a mi gente, y la verdad todo comenzó a funcionar, ¿sabes? A funcionar, invertir en esas dinámicas de equipo, armar el equipo, consolidar el equipo, hacer que el equipo tenga mejor rendimiento. Y en un momento que pasó algo, bueno, no les podría contar porque sí, sería un poco tonto también contarlo, pero digamos que me pasó algo que para mí es un deal breaker. O sea, pasó algo donde hubo una conversación con personas que estaban por encima de mí que bueno, se tornaron, digamos, como agresivas o tóxicas y de la cual yo sabía que yo no podía ser parte de eso. Entonces tú en el fondo de ti ya te vienen todos esos reminders, recordatorios de tus amigos y diciéndote ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Y tú en el fondo de ti sabes que tú en un sitio así no puedes estar. Entonces comencé en una etapa de no saber qué hacer porque, ¿sabes? Tenía gente mía, había convencido a gente que se sumara a este proyecto por mí, ¿sabes? Yo le dije a gente, dejen lo que están haciendo y súmense conmigo a esto. Y ahora verme en la situación donde yo digo, yo no puedo formar parte de esto. Me traje a este montón de gente, ¿sabes? Fue una decisión súper compleja para mí. Y una pregunta, vos, ahí estas personas, ¿tú sientes que
sentían lo mismo? ¿También estaban No, incómodas o ellas no no. desconocían de todo esto Sí, que estaba pasando? sí, ellos Ok, no veían eso porque yo un poco le filtraba todo eso, ¿no? Entonces buscaba ponerle la cara más bonita al proyecto, pero yo sí veía las cosas que bajo ninguna circunstancia yo podía formar parte de eso. ¿No? ok. Y ese tipo de comportamientos y actitudes de las cuales, ¿sabes? Yo trataba de luchar con unas, y sabes, yo hablo mucho, por ejemplo, en el curso yo hablo mucho, yo mismo me acordaba de lo que yo mismo trataba de explicar en el curso, ¿no? De cosas como cuando tú no estás de acuerdo con algo, pero al final you agree to disagree, o sea, es lo que se dice, tú estás de acuerdo en avanzar incluso estando en desacuerdo. Pero como Sí. estoy en desacuerdo, no voy a decir, no avanzo con la compañía, sino, mira, ok, esta es la decisión que tomamos, yo no estoy de acuerdo, pero voy con eso. O lo que se dice también, you disagree and commit. ¿No? Tú estás en desacuerdo, pero yo estoy, no sé cómo se dice commit en español, pero yo voy para allá, ¿no? Comprometido. Comprometido Claro. a hacerlo. Entonces me decía mucho eso ¿sabes? Y traté de hacer cosas que yo no creía, ¿no? Y fue horrible, ¿sabes? Tuve un tiempo, un momento de ese proyecto donde yo sentía que, ¿sabes? Que no era yo, ¿no? Y pasaron cosas con las cuales yo no podía ser parte, ¿no? Entonces, Claro. eso se tornó un poco complicado, comenzaron todos esos monstruos dentro de mí ¿qué hago? Tienes tu gente, ¿sabes? Dejas tu mundo de proyectos, ¿qué haces? ¿No? O sea, en ese momento todo se te pone pequeño y te toca ver qué decisión tomar, ¿Cuáles ¿no? serían como los sentimientos que tú dirías en ese momento eran más presentes para ti? Que, por ejemplo ahorita nos hablabas, bueno, a mí se me vino a la mente el superpoder que nos mencionabas de People Management cuando dices, claro, yo veía toda esta realidad, pero a mi equipo o a las personas les mostraba también otra historia para precisamente no afectarlos y no afectar el proyecto y no afectar los objetivos que seguramente tenían. Pero seguramente para ti debía ser muy fuerte, ¿no? Esa frustración, de pronto esa incoherencia. ¿Qué sentimientos podrías decir que en ese momento estaban presentes para ti? Sí, mira, es que, ¿qué sentimientos? Yo por algunos sentí una injusticia, ¿no? Con todo lo que estaba pasando y el haberme sentido que el proyecto era de esta manera y no. Em, Dos, digamos, de alguna manera compromiso con el equipo, porque, ¿sabes? Gente con la que yo de alguna manera convencí que se sumara al proyecto. Eh, Ganas de salir corriendo, sí. Y sí, un poco y es natural, ¿sabes? Y la gente cree ¿sabes? Uno por ejemplo, que ha tomado posiciones de liderazgo y que de alguna manera tiene una carrera exitosa, ¿sabes? No, uno deja un proyecto y ya, no, mañana consigo otro y, ¿sabes? En ese momento, ¿sabes? ¿Sabes? Tenía como que, wow, dejé todo este montón de proyectos que tenía para enfocarme en este nada más y ahora, ¿sabes? No he tenido el tiempo ni siquiera de reconstruir lo otro que venía trabajando. Es que también fue, que te digo, también fue un error de mi parte haber dejado todos los proyectos que tenía, que digamos no eran proyectos súper complejos, y decidí dejarlos por este que tenía, ¿sabes? Que podía verse un poco más complejo, ¿no? Entonces uno está buscando siempre como esa complejidad, ese crecimiento en tu carrera. Y haberlos dejado, creo que fue un error de mi parte, ¿no? Yo debí haber sido más tomando decisiones más progresivamente, ¿no? Y creo yo que es un aprendizaje que cuando uno se está sumando a un proyecto nuevo, uno tiene que darse el tiempo de madurar en esa compañía y ver si todo lo que uno creía que iba a pasar pasa. Porque en Venezuela tenemos un dicho que no te puedes quedar sin el chivo y sin el mecate. No, o no puedes poner todos el huevo en una sola canasta, algo así. Sí. Entonces, sí, yo creería que esos fueron los sentimientos. Había un poco de miedo, incertidumbre, injusticia, compromiso, y no sabes cómo poner todo eso en una licuadora para tomar una decisión, ¿no? Porque aparte también estás emocional. Cuando pasas injusticia te pones emocional. Es muy natural que te sientas como una víctima,
que es algo que hay que tener la madurez suficiente para saberla madurar, como uno no se victimiza con la situación, como uno toma decisiones sin estar victimizado, sino tratar de subir esa línea de la victimización, ponerte encima y tomar una decisión que tenga sentido. De acuerdo. Qué fuerte. Y qué montón de emociones, lo que tú dices, como esa licuadora, creería yo, de tanto emociones positivas como negativas, ¿no? Porque lo que tú decías al principio, claro, cuando decidí sumarme a esto, me dejé llevar de alguna forma también mucho por la emoción, ¿no? Para dejar de lado esas otras cosas, para sumar a muchas otras personas, para enfocarte solo en eso. Y como de alguna forma lo que está de un lado está del otro también. Entonces, en algún punto se convierten todas estas emociones que nos estás contando en este momento de cómo se dio. Y yo quiero que nos cuentes, Os, qué pasó después de eso, qué decides hacer con esa licuadora de emociones, con esa injusticia, con esa posición de víctima de alguna forma, porque, pues bueno, te están pasando muchas cosas en este momento. ¿Cómo es eso? Sí, mira, lo que pasó fue que justo cuando, digamos, tenía todo eso pasado, volvió a suceder otro episodio tóxico, ¿no? Y ese episodio tóxico me hizo a mí tener una conversación, Okay. digamos, interna, y ahí me di cuenta que me tenía que ir, ¿no? De que, aunque yo convencí, por ejemplo, que era lo que más me ataba a mí, ¿no? El equipo, ¿no? Que yo convencí mucha gente de sumar a este equipo. Ellos iban a estar mejor sin mí, ya Okay. en esa situación. Entonces decidí irme, ¿sabes? Tomé la decisión y Claro, fue y una de alguna decisión, forma, ¿no? Que de sí. alguna forma es poner límites también, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Mira, yo creo que poner límites ya sería como de alguna manera como enfrentamientos o no, pero yo creo que tú tienes que ser coherente y consistente con lo que tú crees. Ok, Y, y si hay algo que tú crees que no está bien hacerlo, no lo hagas. O sea, una cosa es disagreeing conmigo o agree to disagree, pero ya cuando compromete de alguna manera lo que tú eres, no creo que está bien. Y yo aquí no creo que haya culpable, ¿sabes? Yo creo que el único culpable fui yo en ser ingenuo, en, en, en sumarme de alguna manera a un proyecto donde yo quizás hacía un research un poco más profundo, me iba a dar cuenta de qué estaba pasando por ahí o qué es lo que se quería hacer o cómo se quería hacer y quiénes están detrás de esto. Entonces, creo que esas quizás ganas de que las cosas salgan bien y ser inocente de alguna manera o positivo, ¿no? A veces las decisiones hay que tomar con más información. de acuerdo. Y a Entonces, veces eso me también pasó, sí. la vida te lleva a otros lugares, ¿no? También de alguna forma, es decir, lo que tú dices bueno, de tener esta buena intención, de esa inocencia de alguna forma y entrar y darte cuenta con otra realidad, Sí, también como lo que tú dices, entender muy bien qué puedes controlar y qué no puedes controlar, ¿no? Hasta dónde puedes llegar y si ya llega un punto en el que no hay más cosas que tú puedas hacer más allá para cambiar la situación, sino a veces eso, dejar e irte y hacer un nuevo camino, pues también es una opción, siempre es una opción. es Entonces creo así. que es algo muy valiente de tu parte hacerlo, pero que al final, pues está siempre ahí esa opción, ¿no? Que a veces olvidamos. Sí, sí. Y en ese momento cuando tomas la decisión, tú no sabes qué va a pasar. O sea, comienza todo a venirse todo a ti. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? ¿Y esto cómo lo voy a solventar? Y si quiero crear este proyecto y no me sale bien, y si quiero hacer esta cosa, ¿sabes? Entonces ya comienzas a ponerte un poco más picky, pero tú tienes razón, las cosas comienzan a tomar su camino y todo comienza a fluir y todo comienza a mejorar y te diste cuenta que es lo mejor que pudiste haber hecho.
¿Y cómo tomas tú esta decisión? ¿Sientes que es algo que tuviste mucho tiempo pensando? ¿Sientes que fue algo que te dejó, que te dejaste llevar por la emoción de ese momento? ¿Cómo decides tomar esa decisión de, bueno, esto ya no va más conmigo, no me está afectando la forma y la persona que soy y no me siento coherente y no me siento bien con esto y decido irme? ¿Cómo tomas esa decisión? Sí, lo que pasa es que pasaron varios episodios tangibles que llegó un momento es que no tenía otra opción, o sea, no podía formar parte de eso, tenía que ir, Ya. ¿sabes? Entonces, de hecho, tomar la decisión llegó un momento que fue fácil, o sea, no había que pensar más. Lo que pasa es que en ese momento tienes todas las emociones de sentir que el proyecto no funcionó, o que no es que el proyecto no funcionó, que el proyecto que yo quería, del cual yo quería formar parte, no voy a formar parte de alguna manera, y te sientes mal porque ese proyecto que tú creías que existía realmente no existe, ¿no? O sea, porque no era como tú creías, el proyecto existe, pero no era como tú creías, entonces el proyecto existió, pero no era como tú creías, ¿no? Entonces, ¿sabes? La decisión creo que fue fácil, emocional, sí, pero había que tomarla. ¿Qué Ojo, pasa y después de ahorita te puedo esto? decir, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo tenía que, o sea, eso fue lo que tuve que haber hecho. Para allá iba. ¿Qué pasa después de esta decisión? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cambian esos sentimientos de los cuales estábamos hablando? ¿Cómo llegas? Supongo que entonces a lo que estás hoy en día, enfocado profesionalmente, me refiero, como estos proyectos, todas estas ideas, toda esta emoción que nos transmites desde el principio. Y yo quiero saber qué pasa después de esto, cómo sigue esa historia. Sí, bueno, fue la decisión que tomé, me tomó el tiempo, pero fíjate que después que tomé esa decisión, yo me acuerdo que yo sentía paz y tranquilidad conmigo porque estaba haciendo lo que yo creía que era correcto, ¿no? No voy a decir lo correcto, porque lo correcto tiene muchas perspectivas y hay muchas verdades dentro del asunto, pero lo que yo creía que era correcto para mí. Y como yo estaba en paz conmigo mismo, decidí tomarlo, por supuesto, con incertidumbre, qué voy a hacer, qué hago con lo otro. Pero me acuerdo que cuando eso pasó, es lo que tú decías, la misma vida fue ajustando el camino y las cosas comenzaron a pasar y conversaciones comenzaron a surgir y mira, y todo fue un momento de incertidumbre, por supuesto, pero fue un momento que me permitió a mí tomar ciertas decisiones que al final cosas me salieron mejores. Y pude comenzar proyectos propios, pude comenzar el podcast y pude comenzar, ¿sabes? Ese tipo de cosas que fue maravilloso. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, yo he trabajado para varias compañías, he trabajado con algunas compañías donde, ¿sabes? La sensación de orgullo de haber trabajado con esas compañías es tan maravillosa que tú crees que todo va a ser así. O sea, yo, por ejemplo, que vivo aquí en Canadá, yo veo el símbolo de Scotiabank y digo, wow, yo todavía me siento Scotiabank. Es mi proyecto, Claro. es mi banco, lo quiero, mi tarjeta de crédito con Scotiabank. Yo no quiero irme porque fue... aunque ya no forma parte de tu vida, fue algo que lo llevas en tu corazón y fue algo bonito, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo importante. Y de alguna forma tú hiciste parte de eso, o sea, eso que hoy en día ves, pues tú ayudaste y pusiste de ti para que eso se diera. ¿Os hay algún tipo de guía, hubo algún tipo de guía en todo este proceso? Cuando tú nos dices, claro, yo tuve que tomar esta decisión, ya nos cuentas el paso siguiente y esa paz y esa tranquilidad que tienes hoy en día, cómo gracias a eso, que al final lo ves como la mejor decisión, pues es que puedes estar en donde estás en este momento, pero en ese momento en donde era total incertidumbre, donde te tocó soltar todo y casi que dar el salto a no sabías qué iba a pasar, ¿existió algún tipo de guía o algún tipo de plan que tú dijeras, bueno, esto me ayudó como para generar esa transformación? La guía, yo te diría que fueron varias conversaciones que yo tuve con personas queridas, ¿no? Con personas, mentores y personas que han formado parte de mi vida y me han ayudado en mi desarrollo personal, que me hicieron las preguntas correctas, ¿sabes? Porque es muy fácil sugerirle a una persona, haz esto, no hagas esto, ¿sabes? Es como que nadie está en los zapatos de otra persona y la poesía a veces suena súper linda, ¿no?
pero hubo personas que realmente ellos, ¿cómo se dice? They take care of me. Claro. Ellos me quieren mucho, ¿no? Entonces me hicieron preguntas correctas que me hicieron a mí mismo reflexionar y decidir, ¿no? Entonces esa fue la guía, creo yo, más importante. Yo, no, ningún manual, ningún curso, ninguna cosa, porque, ¿sabes? Cada persona, cada situación y contexto de cada persona es completamente distinta. Entonces, esas conversaciones, cuando uno está en una situación así, creo que tener esas conversaciones con personas que tú valoras, ¿no? Esos mentores. Yo siempre creo que cada persona en su carácter tiene que tener mentores, personas que realmente, ¿sabes?, te pueden ayudar a sacar lo mejor de ti. Y sí, mira, por ejemplo, en el podcast, cada vez que lo hablamos y nos damos cuenta que la gente lo que está buscando es esa comunidad y ese grupo de personas, ese core de personas que te ayudan a ti a ser un mejor profesional, ¿no? Y una mejor persona. Entonces, eso es lo que me ayuda. Ok, buenísimo. Y a mí me encantaría preguntarte ahora, Os, si tú tuvieras que elegir 3 consejos o 3 hacks para personas que de pronto están en este momento ahí, en una situación similar, en donde están en esa licuadora de emociones, en donde no se sienten bien en el lugar en donde están. Puede ser profesionalmente, como te pasó a ti, pero también puede ser en su vida personal, ¿no? De pronto en una relación, en algo tóxico, como tú nos hablabas, y tienen ese deseo de algo diferente, pero tal vez no se atreven aún o están en esa indecisión. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué es eso que a ti te ayudó? ¿Cuál sería ese top 3 de cosas? Uno tiene que... Hay muchas personas que viven para trabajar y creen que el éxito de la vida es en tener una carrera exitosa o éxito financiero, tener dinero. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que uno tiene que vivirlo y uno tiene que vivir la vida como uno quiere. Uno tiene que ser fiel a eso que tú quieres. Tú no puedes trabajar en un sitio donde te sientes miserable, donde te sientes pisoteado, donde te sientes que no eres valorado, donde te sientes que no es el sitio para ti, por miedo a no tener dinero, a no conseguir otro trabajo, a no conseguir otro proyecto, a dejar a personas queridas. Entonces, yo creo que uno tiene que ser fiel y consistente con lo que uno quiere, y ese sería como mi primer consejo, ¿no? O sea, sé consistente con lo que tú quieres. El segundo consejo, creo que forma parte mucho de lo que hablamos, es si vas a tomar una decisión, trata de no victimizarte y no tomarla por una reacción o por una emoción que tengas en el momento. Entonces, trata de ser objetivo, y yo creo que la objetividad se logra cuando tú sales del ciclo de la victimización. Y eso no es fácil, ¿sabes? No es fácil. ¿Cómo sales de ese ciclo de victimización? No sé, porque creo que cada persona lo logra a su manera. No, hay un libro que me encanta que se llama The Oz Principle. De hecho, no lo hice yo, pero The Oz, como me dicen a mí, The Oz Principle. Y básicamente ese libro te dice que hay una línea, ¿no? Y dice la gente que está encima, above the line, es la gente que logró salir del ciclo de la victimización. Y los below the line son los que se mantienen victimizados. Entonces, cuando algo pasa, son víctimas, ¿no? Y te digo, nosotros los latinos tenemos mucho eso. Y tenemos mucho eso no por culpa de nosotros, sino porque los sistemas nos obligan a salir a la calle con cuidado, que nos vamos a robar, que nos vamos a matar, que nos va a pasar esto, a que el gobierno es malo, a que tú siempre eres una víctima. Entonces, tú vives tu vida de una manera preventiva, ¿no? Entonces, no tienes tiempo de pensar estar above the line. Tú tienes tiempo solo de estar en precaution mode. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos esto. Y mire, yo cuando trabajé en Colombia me daba mucho cuenta de que hay que hacerle ciertos push y ciertas preguntas a la gente para lograrlos a que estén arriba. Y el punto es que cuando tú estás arriba, tú avanzas. Cuando tú estás abajo, tú no avanzas. Tú no avanzas cuando estás precavido. Tú avanzas cuando construyes, cuando estás proactivo. Si tú estás prevenido, es una sensación un poco de miedo. Y si estás prevenido, el miedo no te permite avanzar, te permite protegerte. Estás en modo de protección todo el tiempo.
Entonces, lograr en ti estar no prevenido, sino above the line, no eres una víctima, te permite tomar la decisión, te permite avanzar. Lo que pasa es que tú a veces crees que la decisión, por ejemplo en mi caso, de irte no es avanzar, es retroceder. Y si lo ves desde la perspectiva, en mi caso yo lo vi, yo dije que yo necesito retroceder para poder avanzar. O sea, necesito no estar en este proyecto, que era lo que yo quería, dejar de tener toda la seguridad que involucra un trabajo, ¿no? Porque un trabajo es un sitio seguro, tienes tu salario, tienes tu protección, tienes tu seguro, tienes tu cosa, que cuando te pones a verlo, dejar eso, ¿no? Porque voy a dejar eso, es una locura, porque vas a dejar toda esa seguridad, toda esa tranquilidad que tienes en un sistema, y era porque básicamente yo sin eso he podido avanzar. Entonces, ahora estoy mejor, o he estado mejor, y he estado peor, ¿sabes? Y ese camino de la vida que me lleva al tercer consejo es que uno tiene que aprender a disfrutar el camino, y es súper complejo, y yo me lo digo a mí 400 veces. Esto va a sonar poético también, pero si uno simplemente es feliz cuando logra un objetivo, el momento en el que tú vas a disfrutar de esa felicidad va a ser muy corto. Porque si trabajas todo un año para lograr un objetivo y eres feliz cuando lo logras, es más tiempo que tú pasas trabajando en lograr objetivos. O sea, uno tiene que aprender a ser feliz en el camino, en el journey, en todos los días, en haciendo lo que te gusta, en disfrutar del equipo, en disfrutar del proyecto, en ser agradecido con tener gente a tu alrededor, líderes que son compasivos, que te ayudan en tu proceso, que te ayudan a ser una mejor persona. Entonces, si tú logras eso y logras disfrutar del camino, cuando logras el objetivo es simplemente una recompensa y es una felicidad absoluta, ¿no? Entonces, ser feliz en tu día a día o estar tranquilo en tu día a día, porque a lo mejor tú logras felicidad en el trabajo, tú logras felicidad en tu casa, tú logras felicidad con tu familia, tú logras felicidad con tus amigos, pero lograrlo siempre y tenerlo siempre y no en un hito específico, es un cambio de mindset que te hace vivir las cosas mejor. Entonces yo cuando tomé esa decisión, yo fui muy consciente de que ese era simplemente un punto de inflexión en mi camino, y que pase lo que pase, incertidumbre lo que no tenga, voy a ser feliz. Ahora, fue muy fácil para mí, porque yo podía tomar esa decisión. Claro. En ese momento, cuando me sucedió eso, ¿sabes? Yo podía seguir pagando mis cosas financieras, ¿sabes? Seguir apoyando a mi familia, haciendo lo que hago, tomándome el tiempo para mí. O sea, para mí fue muy sencillo tomar ese... O sea, no tenerla no involucraba, ¿sabes? No tener nada. Hay gente que no puede hacer eso. Entonces, hay gente que expresa el sistema. Hay gente que vive en un sitio así o trabaja en sitios tóxicos donde no quieren estar, pero simplemente dicen, si me voy de aquí, yo no puedo pagar la renta. Si me voy de acá, yo no puedo ayudar a mi mamá que está enferma. Si me voy de acá, yo no puedo tomarme un trago con mis amigos porque no tengo cómo pagarlo. Entonces, ¿cómo tú le dices a esa persona la poesía que yo estoy diciendo? Es un contexto muy difícil, y ahí yo le digo, si usted está en esa situación, no tome mis consejos, porque suena poesía. Lo que usted tiene que buscar es un sitio mejor donde usted pueda resolver eso y estar más tranquilo en esa situación, ¿no? Bueno, ¿y cómo se consigue un sitio mejor? Consiguiéndolo, buscándolo, saliendo todos los días, trabajando todos los días en consiguiéndolo, porque si usted decide que las cosas que caen del cielo, las cosas no van a caer del cielo, y usted va a seguir siendo miserable en el sitio donde está, usted lo que está es preso de un sistema. Entonces, bueno. Eso me acuerda mucho a un comentario que tú nos mencionabas ahorita, y es cuando hablábamos de ese estar below, de estar debajo de la línea, estar en ese ciclo de victimización, tú nos decías, bueno, empezarse a hacer esas preguntas correctas, ¿no? Entonces también me lleva a pensar lo que tú nos hablabas de cómo en tu caso te ayudaron esas preguntas y ese momento de reflexión con mentores y con personas en las cuales tú confiabas y de alguna manera estabas como admirando o simplemente son personas que de alguna forma
no solo tú confías que se convierten en ese entorno seguro que te ayuda también. Entonces eso me lleva a pensar si de alguna forma para salir de ese ciclo de victimización también hace parte las personas de las cuales te rodeas y ese tiempo de reflexión de este tipo de preguntas que nos mencionas. ¿Cómo lo ves tú? No entendí. Tú nos decías que estando en este ciclo de victimización, Sí. de alguna manera ayudaba el hacerse las preguntas correctas, ¿no? El tomar ese tiempo de reflexión. Y cuando tú nos mencionaste en tu caso que te hiciste ese tipo de preguntas, te las hiciste porque alguien más te las había hecho y te tomaste ese tiempo de reflexión. Entonces, mi pregunta es si ese entorno, digamos, no correcto, pero como ese entorno de las personas también de las que te rodeas, ¿ayudaría entonces a salir de ese ciclo de victimización también? Bueno, lo que pasa es que ¿O cada qué opinas tú? persona, cada mentor es distinto, ¿sabes? Ok. Yo, por ejemplo, las personas que están alrededor de mí y que yo quiero y considero mis mentores porque de alguna manera están alineados como yo veo la vida. Entonces, no son personas, hay veces que los mentores son, ¿cómo se dice? Un echo chamber, es como una cámara donde tú hablas y se te rebota el eco, ¿no? Que se te rebota el sonido. Entonces, son personas que te están diciendo lo que tú quieres escuchar y bueno, o sea, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil si tú no tienes el self-awareness o bueno, si tú vives la vida de otra manera, ¿no? O sea, en mi caso, estas personas, digamos que viven la vida con una visión no igual, pero muy similar, ¿no? Entonces, para mí una persona que se está victimizando todo el tiempo, yo no quiero que esa persona, porque me va a ayudar a verme como víctima. Imagínate un momento que me dice, ay, sí, ay, qué mal que te pasó eso, ay, no, pobrecito, ay, no, pero es que y me quedo pegado en lo malo y no es, ok, te pasó eso, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué crees tú que es lo correcto? ¿Sabes? Y te va llevando a un modo construir, ¿sabes? Construir, Claro. no destruyendo, sino construir para avanzar. Entonces, sí. Leas ese libro, bueno, no lo escribí yo. Tiene el os por ahí, pero no, por casualidad pura y es maravilloso. Está muy interesante. Os, pues bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, por tu tiempo. Estoy segura que le puede servir a muchas de las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Yo quiero saber si hay algo más que tú quieras decir en este momento. No, Manu, no, agradecido con el tiempo, te felicito por el podcast, está súper cool. Y no, la verdad es que agradecido y gracias por dejarme contar esto. Creo que lo había contado en otros episodios, un poco en algunos episodios que yo tengo del podcast, algo que esto que me había pasado, pero bueno, lo importante aquí la reflexión es que cualquier decisión que tú tomes con ganas de seguir avanzando, siempre vas a avanzar, ¿no? Va a haber un momento de incertidumbre, va a haber un momento de quizás las cosas se pongan duras, pero siempre y cuando tú estés dispuesto a seguir avanzando, las cosas van a mejorar. Entonces, como yo digo en el podcast, la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida es invertir en ti mismo. Mientras tú inviertes en conocimiento y en hacer que tú seas una mejor persona, un mejor profesional, siempre las oportunidades van a llegar a ti de alguna manera. Me intriga mucho, sobre todo, o me llama mucho la atención, como tú mencionabas, del mindset también, ¿no? De tener todo el tiempo este mindset como positivo, en donde estás buscando siempre independiente de la situación, pues que va a ser para bien. Me encantaría dejarle, porque sé que se nos acabó el tiempo, pero tal vez dejarle a las personas también un poco de ese tip que nos puedas dar como de esa resiliencia cuando hablabas también de cómo te identificabas con Caracas para crear ese mindset que has cultivado. Así que bueno, creo que ahí te lo dejo para que lo pensemos y para que se les escribamos a las personas. Muchísimas gracias por su tiempo también, por estar acá escuchándonos y viéndonos y nos vemos muy pronto en nuevos episodios. Mil gracias. Chao. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.